Oye, nos vestimos igualitos. Casualidad. O ¿Cómo sea, va todo? tienes el mismo apellido que yo y la misma camisa. Qué risa. Mm, No es la misma, pero es parecida. Hola, Cuéntame. ¿cómo estamos? Primero, gracias por unirte. Y yo sé que tienes una agenda muy complicada y llena entre tantos temas y que puedas participar en este Instagram Live. Este live científico es muy importante, pues porque hay muchas consultas sobre cuál es el futuro de Panamá, cuál es el rol de la epidemiología y qué estamos haciendo y qué podemos hacer a futuro, ¿no? Entonces, Claro. empezamos primero dándole la bienvenida a todos los que se van uniendo a esta transmisión. Como les comentaba, estoy con el doctor Arturo Rebollón, médico, epidemiólogo, investigador de salud pública asociado a la Universidad de Florida del Sur y también pues a muchos temas sociales y educativos en Panamá y de investigación. Así que gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Entonces, empezamos preguntando, primero, para los que están conectando, ¿quién es Arturo Rebollón Hurtado? Bueno, yo soy Arturo, yo soy médico panameño. Me gradué aquí de la Universidad de Panamá y después trabajé por mucho tiempo en lo que es área de investigación en salud pública y mercadeo social con la Fundación de Sangre Panamá, que todavía lo hacemos, y luego me fui a estudiar una maestría de salud pública, específicamente en epidemiología, y regresé a trabajar en puros temas cenicienta, que es como le decimos aquí en Panamá, que son los temas que no salen en las noticias, ¿no? Que son VIH, cáncer, violencia doméstica, salud indígena, salud materno-infantil, con la Universidad de South Florida aquí en Panamá, y ha sido después de eso toda una aventura, ¿no? En los que cada vez que hay un dato detrás, yo no sé por qué siempre quedamos ahí metidos analizando los datos, más que nada es por curiosidad científica, que al final hace que todo esto valga la pena, ¿no? ¿Qué tan importante es un epidemiólogo para Panamá? Oh, esa pregunta está buena. Es bien Ajá. importante. Es bien ¿Por qué? importante, básicamente porque el epidemiólogo hace tres cosas. Él investiga enfermedades, qué es lo que aumenta, qué es lo que disminuye y qué es lo que hay que hacer. Pero no es solamente decir que se hace, sino que esto es una especialidad que es de campo, o sea, fuera de los consultorios, fuera de los edificios, en los que tú tienes que hacer mucha investigación, compilar todo esto en documentos estadísticos que sean fáciles de compartir, porque no es solamente el análisis que puedo hacer yo, sino que el análisis que hacemos lo entienda la población y que sirva para hacer regulaciones políticas, ¿no? Claro que sí. Y ahora, justamente, cuando hablas de la población y dar ese mensaje, eh, pasar del tema científico y de investigación, transformarlo a un mensaje hacia la población en general, hoy pues es más relevante que nunca, ¿no? Y se necesitan expertos, muchos, para poder llevar eso adelante, ¿no? Entonces, obviamente yo sé que parte de tu estudio fue gracias a una beca que te brindó Senacit para poder pues formarte y así como muchos profesionales que han tenido esa oportunidad, tú hoy regresaste de vuelta a Panamá y estás trabajando pues, justamente para ayudar al país en ese tema. Entonces, cuando ya en estos meses, pues el tema relevante siempre ha sido, y de las noticias y de todos lados, pues el Ujú. COVID-19. Sí, Entonces, hoy tenemos pues una gran cantidad de casos, ¿no? Entonces, cuéntanos por qué tenemos esta gran cantidad de casos. es por múltiples razones. Vamos a empezar desde el inicio, porque esto hay que contar la historia de qué es lo que ha pasado. Nosotros, desde diciembre, se empezaron a escuchar que habían casos de neumonía típica en China. Esto se documenta en pequeños estudios de 10, 12, 15 personas y luego se van aumentando la cantidad. Y cuando se aumenta la cantidad, se reportan, tienen que reportarse a nivel internacional porque es parte de las cosas que se hacen, ¿no? Hay múltiples sitios donde se hacen, múltiples sitios que hacen la búsqueda de estas noticias y las publican y las envían por vía email. Una de esas es, por ejemplo, Promet.
Promed, tú te metes en promed.org y ahí buscas los tipos de noticias que te interesan y te las mandan. Y hay millones de médicos que estaban pendientes de este tipo de neumonía y de repente ellos reportan de que esta neumonía es por un virus nuevo, ¿no? Claro. Que esa fue lo que lanzó la alerta. Cuando lo reportaron, eran menos de 300 casos y aún así estaban solamente en China. A la semana siguiente, a las 2 semanas, ya había salido de China, porque este es un país que tiene más de 1.000 millones de personas, y asimismo es la cantidad de aviones que salen, ¿no? Ya sea Claro. de uso comercial, de uso turístico, de viajes, por cualquier otro tipo de cosa, de negocio, y eso movilizó el virus a los sitios principales que tenían relaciones turísticas o de negocios con China. Y ahí vemos que fueron afectados los países cercanos que tenían relaciones. Por ejemplo, Europa fue afectado rápidamente, Estados Unidos fue afectado rápidamente y después una tercera ola aparecieron los casos acá, en Centroamérica y Latinoamérica, donde vimos que Panamá arrancó con una cosa que era inesperada. Todo el mundo Claro. estaba buscando casos, todo el mundo estaba buscando casos, y de repente encontramos muertos. ¿Qué significa cuando tú empiezas con muertos? La Ya habían muerte no casos. ocurre, que ya habían casos. Entonces, de hacer un estudio del Gorgas que ya se han hecho en la serología, vemos que habían casos muy probablemente circulando desde mediados de febrero. ¿Ok? Mediados de febrero, que muy probablemente no sabían, simplemente no sabían que estaban infectados, habían ido a otros países y los trajeron. Y muestra de eso es que cuando el Gorgas lanzó el corte de los tipos de virus que habían, correspondían con virus que venían de los Estados Unidos, de Brasil, de Asia, de Italia, de España. ¿Okay? Nos llegaron de más de 5 sitios geográficos distintos y cuando nos percatamos de que había un muerto, era que ya había múltiples casos. Fue algo diferente a lo que ha ocurrido en varios países y era algo que estaba dentro de los escenarios, no el mejor, era el peor escenario que podía Claro. ocurrir, que es que tú te des cuenta 25 a 30 días después que ya tienes casos. Entonces, cuando tú te das cuenta y haces el seguimiento de los casos, muchos de ellos simplemente no desarrollaron síntomas de esos pacientes o simplemente se fueron y se atendieron en los centros médicos y se les dio tratamiento leve y se curaron. Sin embargo, esto conforme va arrancando la cadena, porque esto es como una cadena de contacto. Yo me infecto y voy infectando, infectando, infectando y así se va, ¿no? Entonces, en poco tiempo ya teníamos 500 casos diagnosticados y ya hoy estamos casi en los 60.000 casos, detectando 1.000 casos diarios, que te implica que hay una transmisión activa en la comunidad. Y la gente cuando piensa que es de la comunidad, es de allá en la comunidad. No, estamos hablando de los sitios donde vive la gente. Aquí en Claro. Panamá tenemos, por ejemplo, yo vivo en el área de Betania y tenemos casos. San Francisco tiene casos. Bellavista tiene casos. Tocumen, Mañanita, Panamá Oeste, Arraiján, en, en, en otras provincias, por ejemplo, que han sido más estables, ¿no? Boca del Toro, las comarcas, Novebuglé, Santiago, y todo eso inició con casos que estaban en la provincia de Panamá. O sea que la gente pregunta que cómo llegó hasta allá, movilización de la gente. Ok. Y que el virus se mueve de un sitio de donde hay virus hacia otros donde no hay nadie con defensas específicas para el virus. Por eso es Claro. que se hacen todas estas acciones de limitación de movilidad, eh, que no es ni siquiera cuarentena, es simplemente limitación de movilidad, porque la cuarentena se le hace al que le sale positivo. Este sí Claro. tiene que quedar en su casa bien acomodado, con buena ayuda, buen apoyo, para que él pueda completar los 14 días y empezar a tratar no solamente a los casos, sino que hay que hablar de casas infectadas, porque si ya él se da cuenta, 5 días después, ya todos los que están ahí han estado expuestos. Así que Claro. todos hay que considerarlos infectados y hacer una acción integral en la casa. Entonces ahí es donde entra el término que se acuñó recientemente de casas infectadas. Exactamente. Casas infectadas es algo que se va a estar oyendo más. Casas, ahora es COVID, que lo vamos a Ajá. estar oyendo cada vez más, no solamente aquí en Panamá, sino que lo vamos a ir viendo en el resto de los países latinoamericanos, porque esa ha sido una de las principales formas de transmisión. Claro. ¿Okay?
sea, hay que entender que no todo el mundo tiene un cuarto y un baño privado para aislar a un infectado, totalmente. ¿no? Y que se protege, sino que vienen y tienen un baño para todo el piso, ¿ok? Para toda la manzana, o sea, que no es nada raro en nuestro país, ¿ah? O sea, y Ok. entonces eso aumenta el flujo de gente circulando en un sitio donde no hay personas con defensa. Entonces, eso hace que esto, con ese pequeño número de contactos infectados, aumente explosivamente la transmisión. Cuando, bueno, cuando se descubrieron los primeros casos en Panamá, hay una sensación en la población y una seguridad de las autoridades de que Panamá había iniciado temprano, por lo ¿Sí? menos en la aplicación de medidas. Y muchos países y muchos medios internacionales resaltaron las ¿Sí? medidas de Panamá como algo positivo y que era digno de evaluar de la mano con las medidas que se estaban tomando, por ejemplo, en Suecia y demás. O sea, Panamá Claro. estaba en la discusión de los diferentes medios y como un área de estudio. ¿Qué pasó después? Empezamos bien, ¿qué sucedió? Esa es una pregunta. Me metiste una zancadilla y te lo acepto porque eres mi hermano. No, pero viene, no importa. Lo que tú vienes a hacer es que, como lo mencionaste, fuimos de los primeros países que apenas identificaron, hicieron los cierres fuertes, masivos, ¿no? Empezaron con las escuelas, se cerraron las escuelas. Empezaron, después siguieron los toques de queda a las 7 de la noche. Después cerraron los fines de semana. Después hicieron la salida por sexo y número de cédula, que esa fue súper controversial, Claro. porque implica que solamente dos tipos de personas pueden salir en nuestro país, que es un país que está en una lucha de diversidad, ¿no? Entonces, si queremos que todo funcione, tú tienes que incluirlos a todos en las decisiones. No es Totalmente. solamente escoger a dos grupos que son con los que usualmente se manejan, porque tienes que romper los moldes, y eso ha sido súper controversial. Todo el mundo propone un método distinto, pero al Ajá. final la conclusión es hay que disminuir la movilidad porque entre menos te muevas, disminuye tu probabilidad de infectarse. Entonces, nosotros hemos calculado ya cuánto es el impacto de esa reducción aquí en Panamá, que reduce aproximadamente el 34% de las infecciones semanales. ¿Qué Ok. significa eso? Si ahorita mismo que estamos con estas recomendaciones, estamos bajando 34%, si nosotros soltamos hoy, en 10 días vamos a ver 34% más. Eso serían 1.600 casos diarios. Ok. ¿Ok? Y si lo multiplicamos por una semana, estaremos viendo 10.000 casos diarios Wow. en vez de 7.000 casos que estamos viendo ahorita mismo. O sea que y ya no es solamente 10.000 la siguiente semana, porque serían 30% más de 10.000. O sea que serían para la siguiente 13.000 y la que sigue serían 19.000. ¿No? Entonces tú lo que se ha hecho es tratar de disminuir la movilidad. Sin Claro. embargo, no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. Nosotros hemos visto múltiples factores que han afectado eso. Y lo podemos decir abiertamente, porque no son secretos públicos. 800.000, 600, 800.000 salvoconductos. Wow. Eso, a pesar de que la gente está guardada, nosotros vivimos en una provincia de 2 millones de personas, más o menos. Entonces, si tú tienes a la mitad circulando, entonces no es que está haciendo gran efecto. Si tú tienes también áreas, eh, áreas de alto impacto socioeconómico, donde la gente trabaja o sea, de la economía informal y tienen que salir para generar ingresos, esa gente tú le has cortado el ingreso súbitamente. Ellos pueden tolerar esto por un par de días, pero ya cuando hablamos de 19 semanas, eso requiere que tú hayas puesto en marcha paquetes de ayuda social fuertes y efectivos que hayan sido efectivos por 4 meses, ¿no? Si tú no lo pusiste en ese tiempo, va a ocurrir lo que hemos visto en redes sociales, que la gente sale porque tiene que comer, ¿ok? Claro. Y a pesar de eso, nosotros sabemos que la gente está cumpliendo las normas. Y eso lo sabemos con el famoso RT, que es básicamente un promedio de la cantidad de casos que hay, ¿no? Que ocurre por semana. Nosotros vemos que el RT está entre
un 15 a 10% más que la semana anterior. ¿Qué significa eso? Que todo no está en velocidad de epidemia, porque la epidemia es doble, que se duplica al 100%, pues nosotros estamos en una velocidad reducida de 10% más o menos. Entonces por eso es que vemos esta cantidad de casos que no es tan elevado la velocidad, que se salte de 2.000 a 5.000 a 10.000. No, nosotros vemos saltos micro por semana. Eso es por esa tasa de transmisión. Y entonces esa tasa de transmisión está guiada por un tipo específico de paciente, que son los super spreaders, los pacientes super infecciosos, en los que tú tienes, digamos, 10 personas, 9 están cumpliendo la cuarentena nítido, bien, bien, bien. ¿Ok? No infectan a nadie, ahí se corta la transmisión. Sin embargo, hay uno de esos 10 que, sin saberlo, está transmitiendo a otras personas porque probablemente inició tarde los síntomas, es más leve. Entonces, él solito, de los 10, está cargando la infección de todo eso. Y puede infectar hasta 12, 15 personas. Y no es tan raro porque lo hemos visto en casos en otras provincias. Por ejemplo, Veraguas estaba bastante controlado y hubo 2 a 3 reuniones en las que esas reuniones uno infectó a 5 y esas 5 infectaron a cada una a 2 más. Entonces ya tienes un círculo de 30 nuevos infectados. Solamente con una persona que rompió la cuarentena. Claro. Entonces es importante ver el impacto de esto, ¿no? Claro, yo creo que ese es un dato muy importante porque resalta el hecho de que el que tiene la posibilidad de quedarse en casa, de no romper cuarentena, puede trabajar desde casa, trata de hacerlo. Y el que Claro. tiene que salir porque tiene que trabajar, porque tiene que hacer alguna otra razón, alguna razón importante, tiene que seguir las medidas de bioseguridad. Y entonces, cuando vemos esto, es una realidad, y tú bien lo mencionaste, de que en Panamá hay un porcentaje de la población que tiene que salir a trabajar todos los días para buscar dinero, comida, trabajo y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, si podemos, ¿cómo se le puede hacer llegar ese mensaje a estas personas para que cuando salgan, de verdad sigan esas medidas y que los entornos donde estén se cumplan? ¿Qué deben verificar ellos si trabajan en la calle? O sea, Claro. O sea, lo primero que hay que hacer es, hay que mejorar la forma en que damos los mensajes, ¿ok? Porque nosotros podemos decir, ponte la máscara, pero tú tienes que verificar qué es lo que necesita esa persona con el lenguaje que lo necesita para provocar el cambio de conducta, ¿ok? Porque no es tan fácil, o sea, nosotros lo sabemos porque trabajamos en donación de sangre y no es fácil hacer eso, ¿no? Entonces, ejemplo de eso, tú tienes que ir al campo e investigar, hacer investigación de campo, ver cuáles son los problemas de ellos, porque probablemente sea algo tan fácil como te diga, usted sabe que yo jamás he visto una mascarilla en mi vida, y te lo creo, o sea, y te lo creo de que jamás ha visto una mascarilla en la vida y se ponen una pañoleta como pirata. Entonces, probablemente sea educarlos en qué es una mascarilla, cómo utilizarla adecuadamente, dónde usarla adecuadamente, pero yendo al campo. Y eso hay que hacerlo, o sea, porque hay evidencia científica de que las 3 M's funcionan. O sea, usa tu mascarilla, lávate las manos y mantén tu distancia. Las 3 M son claves para eso. Claro, son las medidas más efectivas. Y hablando un poco más, justamente mencionaste las mascarillas. Las mascarillas inicialmente o siempre han sido un material de uso hospitalario, para uso quirúrgico, y que el personal de salud tiene años de formación y muchas clases para aprender a usar una mascarilla y cumplir medidas de bioseguridad. ¿Cómo se está llevando este mensaje? ¿Cuál es la forma adecuada en la que se puede llevar este mensaje? Ahí ese ha sido clave. Nosotros hemos visto que las autoridades lo que han hecho es que han creado distintos mensajes para redes, radio, en los que se habla no solamente en español, sino que también se habla en algunos lenguajes indígenas para utilizar la mascarilla. Y muestra de que llega es que se hacen tomas allá en los hospitales de la comarca Nuevo Glé, en Cunayala, y la gente tiene su mascarilla, ¿okay? Tiene una mascarilla de tela. Han aprendido que tiene que ser de mínimo de 3 telas, o sea, la capa del frente,
la capa detrás y una capa en el centro, que es lo que disminuye el paso. Entonces, sabemos de que no es igual de efectiva que la quirúrgica, ni mucho menos el filtro la N95, que es de uso hospitalario principalmente, pero tú tienes que darle algo a la población que sea lo suficientemente útil para hacerlo, ¿ok? Para poder empoderarlo y que ellos tomen el control. Y hay que dar, les digo, eh, tiene que ser una mascarilla adecuada, porque nosotros hemos visto por ejemplo, que va a ocurrir, o sea, ya lo vemos, hay mascarillas de diseñadores, ¿no? Todo el mundo quiere su mascarilla con su diseño, pero muy probablemente no tiene los materiales adecuados. Entonces tú tienes que utilizar al menos la mascarilla de tela de 3 tipos de filtros de tela y que eso te disminuye el flujo. Y la gente a veces le tiene miedo de que se van a asfixiar con las mascarillas. El ejemplo de eso es que los médicos de hospitales, vamos a poner un cirujano. El cirujano opera 8 horas al día. Y las 8 horas tiene esa mascarilla. Y hay cirugías larguísimas, como la de los neurocirujanos, que son de 8 a 12 horas. Y ellos Claro. no se cambian la mascarilla. Y no se asfixian ni disminuye los problemas, los paramédicos que las utilizan cuando están en áreas de desastre y ellos están haciendo actividad física fuerte porque tienen que cargar, subir, mover gente, moverlos a la ambulancia, ir corriendo y ellos no se afectan con esto, ¿no? Lo que sí es que hay que ser realista. Nosotros vivimos en un país que es muy caliente. Entonces tú te pones una de estas mascarillas y corre y te vas a correr, ¿no? Vas a Claro. correr, te vas a montar tu bicicleta, y queda de una vez sudada, ¿no? Entonces, ahí es donde entra que cuando la mascarilla se moja también disminuye la efectividad. Entonces tú Claro. tienes, ¿qué se recomienda? Que tengas al menos 2 mascarillas contigo de tela, porque se te va a mojar una de ida y una de regreso, después las pones en agua con jabón, se enjuagan rapidito, ¿ok? No es tan complicado y se ponen a secar y se usan de nuevo al día siguiente. Ese es para las personas que utilizan mascarillas de tela. Sí, claro. De tela. Que esa es la mayoría, o sea, la Claro. mayoría que no trabajan en los hospitales. Porque siempre se habla de las mascarillas hospitalarias, pero los hospitales son cosas chiquititas en comparación con 4 millones de personas que hay en el país. ¿Sí? Sí. ¿Cómo, y ahora viendo un poco más este tema de cómo llevamos las mascarillas y demás, por favor, pueden hacer sus preguntas, las vamos a estar viendo al final. Gracias a Ujú, todos por unirse a esta transmisión. Cuando otro de los temas que también se ha discutido mucho es el rol de la Organización Panamericana de la Salud sí, claro. a nivel mundial en cómo ha manejado la información y la, y la información que brindan de la pandemia. En Panamá también han jugado un rol activo, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué rol tienen ellos actualmente en Panamá? ¿Consideras que es efectivo y cómo están apoyando al país? Mira, la Organización Mundial de la Salud es una entidad que se fundó hace más de 60 años, donde había un problema principal en ese momento. Y es que conforme va creciendo toda la revolución industrial y aumentan los viajes por barco, la mayor cantidad de autos que la gente puede moverse, muchos más vuelos aéreos, esto implica que muchos de estos enfermedades se iban a poder mover de país a país. Y no es porque se iban a mover por el aire, sino porque el enfermo las iba a llevar a otro lado, ya sea porque se transmiten infecciosamente o porque llevan culturas que se cambian, ¿okay? Que Claro. se cambian de país en país y afectan esto. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la cultura asiática. La cultura asiática, ellos tienen una dieta que está muy basada en granos, hierbas, en vegetales, mucho pescado, pero cuando salen de sus países y tienen un nivel un poco más bajo de enfermedades cardiovasculares, pero cuando salen de su país y cambian la dieta, vamos a poner un ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Que ellos tienen exceso de muchas cosas, se tienen acceso a otro tipo de proteínas, de cocciones, de técnicas, aumenta automáticamente el riesgo de cardiovascular mucho más alto que las personas que están ahí, porque hubo un cambio de conducta incluso en la persona que estaba bien. Entonces, volviendo a la OMS, ellos fueron creados para poder lograr colaboración técnica entre los países y que se lograra un estándar.
porque sabemos que no todos los países son iguales, ¿ok? Entonces, tenemos países que tienen millones de personas, que tienen un Producto Interno Bruto mucho más alto que otros, y que la salud es un derecho básico. Y para que sea básico, tiene que cumplir unos estándares mínimos para poder llegar a eso. Y entre esos se han escogido múltiples indicadores, por ejemplo, las coberturas de vacunación, y la muerte materno-infantil, la muerte infantil, ¿ok? Que eso es importante entenderlo porque te dice cómo está tu sistema de salud y si hay que hacer algún ajuste. Entonces, tomando en cuenta eso de la historia y cuál es la razón por la que existe, el rol que ha tenido la OMS ha sido valioso porque coordina múltiples esfuerzos. Obviamente, este es un ente técnico basado en evidencia y la evidencia no va a la misma velocidad en todos los países. Entonces, cuando ellos llegan y compilan información, se hacen los análisis técnicos, toma un tiempo entre lo que hay actualmente y lo que ellos dicen. ¿Okay? Obviamente hay algunas decisiones que se toman rápidamente de urgencia, sin embargo, otras van a tomar más tiempo. Claro. Que es, por ejemplo, como vimos, que la OMS lo primero que dijo fue, esta es una situación, un problema grave de salud pública en el planeta, los países tienen que activarse. La gran mayoría de los países demoró para hacerlo. Primero porque no tenían caso, prepararse para una cosa como esta cuesta mucho dinero. Entonces, como el nivel de alerta no lo consideraron muy grave, no creó o sea, no provocó un cambio de conducta. Pero después fueron subiendo los niveles de alerta, dependiendo del número de casos, el número de países. Recuerdan que todo esto inició con un caso infectado en China y se ha ido regando a todo el planeta, ¿no? Entonces, la OMS fue dando las indicaciones poco a poco y obviamente con sus regiones, ¿no? La región de nosotros es la Organización Panamericana de la Salud, que va desde México hasta Argentina. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Han tratado de coordinar que todos los países manejen el mismo estándar de información, el mismo estándar de acceso a pruebas, que se cumplen los mismos protocolos, porque si se logra cuidar la salud en general, tú mejoras la región y se puede reactivar. Y esto es importante, ¿no? Porque tú tienes estos organismos supranacionales, o sea, que están por arriba de los países, que se comunican entre ellos y hace que la información fluya más rápido. Entonces, aquí en Panamá ha sido controversial mucho de esto, porque ese es el modelo que siempre ha tenido la OMS para Claro. manejo de eso, y así ha manejado, por ejemplo, ébola y otro tipo de cosas, que han sido controladas de manera planetaria, ¿no? Y que la gente muchas veces no se entera. Claro. Porque si la gente dice de que, no, es que, por ejemplo, muchas de las cosas que vemos son mitos contra la OMS, pero la OMS dicta estándares de salud cardiovascular, de cáncer, salud materno-infantil, enfermedades como malaria, que es el principal asesino de madres del mundo. Entonces, ir en contra del pensamiento y de la lógica y del esfuerzo técnico que hay es complicado, ¿no? Entonces, tú puedes estar en desacuerdo, porque muchas veces publican cosas que no estamos de acuerdo. Incluso yo no estoy de acuerdo en un montón de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ellos lanzan unas recomendaciones, por ejemplo, de sustancias que pueden ser cancerígenas, que son siempre controversiales. Un ejemplo de eso son todas las carnes procesadas, que Claro. parecía que aumenta el riesgo de cáncer, y eso fue controversial, ¿no? Imagínate decir que las carnes procesadas aumentan el cáncer en Alemania, ¿no? Alemania que vive de los chorizos, en España que vive de los jamones procesados, curados, ¿no? Entonces, ese tipo de recomendaciones no son muy populares, pero se basan en criterios técnicos, estándares planetarios. Entonces, Claro. van a tener lugares donde caen bien y hay lugares donde no caen tan bien, ¿no? Y yo creo Y aquí que, en Pan, ajá, ajá, o sea, el hecho, los países, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud uh-huh, tienen la libertad de recibir esa información y adecuarlo y uh-huh, tomar lo que les funciona, ¿no? Y sí, adecuar claro. ciertos reglamentos localmente, ¿no? Es que esa es la clave. O sea, Claro. ellos ponen un documento acá arriba, entonces ellos dicen, esta es la evidencia, adáptalo a tu país. O sea, yo lo hice porque es un análisis de estudio, Claro. pero yo no tengo tus poblaciones
indígenas, Nove, Chocó, Emberá, no conozco la inequidad, no conozco la distancia de pobreza, cómo está tu índice de pobreza multidimensional en tus áreas, o sea que esto tú tienes que adaptarlo a tu propio país. Y eso es lo que ocurre muchas veces en Panamá, que viene la gente, viene la norma de la OMS y las traduce a español, mal. Tú tienes que traducirlo al pueblo panameño, no a Ok. español, al pueblo panameño, Ya, al español panameño, ya al a la español situación local. panameño, Y meter de vez en cuando de que esta vaina no sirve o esta vaina es lo que es. eso va. Oye, y hablando de la OPS, Organización Mundial de la Salud, enfoquémonos un poco en Latinoamérica. Sí, claro. ¿Cuál consideras que es un país que está manejando la pandemia de manera exitosa? Dos cosas que estén haciendo y cuáles están fallando. ¿Y cuál país está fallando? Ok. Uruguay. Uruguay, ¿qué hicieron? Ellos dependieron mucho de una población que ya estaba educada, ¿ok? Que ya está educada y se hicieron algunas acciones específicas, pero también Uruguay no recibe tantos vuelos como los nuestros, Claro. ¿ok? Como un Panamá. Entonces, eso limitó la entrada, tiene pocas fronteras, que se enfocaron mucho para controlar. Es más, los focos que tiene Uruguay son en la frontera, no son en las ciudades porque es menos probabilidad que llegue, ¿no? Otro país que le ha estado pasando, que le fue bien al inicio, fue Costa Rica, pero Ajá. porque ellos tenían un sistema de salud público que estaba basado en atención primaria y se detectaron muchos casos tempranamente y se aislaron adecuadamente. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta de que el virus se moviliza con las personas infectadas. ¿Okay? Entonces, cuando la gente se mueve de otro sitio, vemos lo que está pasando hoy, en los que de tener 20 casos diarios, este fin de semana reportaron hasta 900 casos diarios, que eso es casi lo mismo que Panamá. ¿Okay? Claro. Nosotros reportamos 900 y 1000 casos diarios. Para un país que le estaba yendo bien, que era el modelo nosotros, que estábamos trabajando con ellos en colaboración, subir de esto es algo que te pone en perspectiva que es un problema bien complejo. ¿Okay? Países que lo están haciendo mal, dos, claves, ¿no? Grandes, Brasil y México. Ok. Brasil y México porque hay mucha desinformación a nivel central en los que se han enfocado primero, en no educar a la población adecuadamente, Ok. metiendo mitos desde muy temprano, desde muy alto nivel. Entonces, esto que está aquí refuerza conductas no apropiadas. ¿Okay? Refuerza conductas no apropiadas. Entonces, esto hace que sea bien complejo el control de la población, del coronavirus en la población. Y Panamá, que estaba en un punto mixto, en el que fue reconocido al inicio como un país que estaba bien, y ahora tenemos mucho más casos que toda la región. Y como somos un país pequeño, cuando los comparamos a nivel con tasas estandarizadas, tasas por millón de población, podemos ver que estamos de los más altos del mundo. Pero también tiene que ver porque somos un país pequeño. Entonces, Claro. el denominador de nuestra fórmula es muy pequeño y lo pone por encima de Estados Unidos, que tiene 180.000 muertos. Entonces es difícil comparar de una forma justa eso, y por eso es que es importante es compararse a ti mismo para poder ajustar, ¿okay? Porque nosotros somos diferentes incluso aquí adentro, Claro. ¿okay? Tenemos coronavirus distinto en Panamá Oeste, y en Panamá no es igual en Punta Pacífica que en Tocumen, ¿eh? No es igual. Claro, y la realidad Y, de la ciudad, el manejo del caso del COVID-19 en la ciudad puede variar con respecto a provincias centrales o Chiriquí. claro, claro, también el factor de aglomeración de personas Ujú. ha sido clave para esto. Un ejemplo de eso es que tú te vas a Los Santos y la gente dice, ¿cómo es que Los Santos está tan bien? Que yo invitaría a la gente que vaya a Los Santos. Ellos no tienen las casas una al lado de la otra, donde tú vas a secar tu ropa y la guindas en el tendedero del vecino, como se hace aquí en Panamá, porque están tan cerca. Allá en el interior, las casas están un poco más espaciadas, entonces eso mantiene la distancia entre la gente, hay menos movilidad,
hay menos sitios donde la gente se va a aglomerar, no, o sea, no hay tantos centros comerciales, ese tipo de cosas, que también disminuyen la movilidad de la gente, Claro. y eso disminuye también el control. También, obviamente, hay otros factores culturales donde, donde la gente se cuida como grupo familiar y se mantiene encerrado y no sale. ¿Ok? Eh, pero acá en la ciudad de Panamá, o sea, si ponemos eso como buenos latinos que vamos a saludar, lo primero que hacemos es un choteo, un abrazo, nos saludamos de beso, entonces está contagiando a todo el mundo Claro. rápidamente, ¿no? Y hablando un poco más, ya volviendo un poco a la solución, Ujú, que se cree en este momento. sí. Em, ¿Cuál es la solución que tú consideras que se está conversando en Panamá para mejorar este escenario? Claro. O sea, lo primero que hay que hacer es que no podemos echarle toda la responsabilidad al gobierno. ¿Ok? El gobierno es una entidad que a pesar de que es muy grande, o sea, no tiene el músculo comunitario para poder iniciar todo esto. Y también hay muchas partes que están interesadas en que esto funcione. Tú tienes que involucrarlo. Ahí es donde entran dos elementos claves que se han mencionado. O sea, está el gobierno, que son los que han estado liderando esto. Sin embargo, tú tienes que involucrar a la empresa privada, ¿no? Involucrar a la empresa privada, que eso es la verdadera clave de por qué algunos sitios han mejorado eso, ¿no? Tú te vas, por ejemplo, y pongo el ejemplo de Guayaquil, la que la gente dice que ha sido por unos kits. Es más que nada porque esa es una excepción a todo el país en los que lograron la colaboración de la comunidad, de la empresa privada y del gobierno. Y es una excepción, te lo digo, porque actualmente Ecuador tiene ya el foco no es Guayaquil, sino que es la ciudad costera, sino que es Quito, que es la parte de las partes altas, ¿no? De Ecuador. Entonces, eh, ahí puedes ver de que dentro de su propio país, ese tipo son excepciones en las que tú tienes que incluir la empresa privada para hacerlo. Yo sé que en Panamá ahorita mismo hay varias iniciativas de la empresa privada que se van a ir viendo, no van a tener nombre, no tienen abanderado. Ya vimos, por ejemplo, que el presidente de la Cámara de Comercio, el señor Leñadier, hizo un anuncio de que ellos están coordinando múltiples acciones y esta es una cámara que incluye a miles de empresas. O sea que el esfuerzo que se va a hacer va a ser bastante interesante verlo a los niveles que lo van a hacer. Lo ideal sería que como ellos son gente que maneja las situaciones y sabe de negocios, saben que donde se tienen que enfocar en sitios, por ejemplo, que sean de alta incidencia y esas cosas, para poder tumbar los casos ahí. ¿Okay? Entonces, si tú vas tumbando, tú te vas moviendo. De que este ya lo arreglamos, vamos a otro, este lo arreglamos, vamos a otro, vamos, y te vas haciendo eso porque son múltiples acciones que tienen que ser distintas. No puede ser igual para la ciudad de Panamá, para Darién, para Chichica, allá en la comarca de Nuevo Glé, que para la 24 de diciembre. Okay. Y este, este rol de la empresa privada, también, ¿qué otro sector incluye? Ahí incluiría de todo. O sea, nosotros sabemos de que hay limitantes de todo tipo, Claro. desde servicios de salud privado, distribución de servicios de equipos electrónicos. Vimos que van a entregar unos oxímetros, unos termómetros, pero también tienes que necesitas logística para moverlo. ¿Ok? Claro. Y un ejemplo de eso es que hay empresas que venden bebidas que donde tú te metas en este país hay de esas bebidas. ¿Ok? Hay esas bebidas y se meten donde sea. Tú te metes en la montaña, allá en Yanuñopo, en la comarca de Nuevo Guinea, y encuentras bebidas, ya sea bebidas, encuentras soda. Entonces, esa gente maneja logística. Exacto. Como dice Arlene Calvo, la Coca-Cola. Donde tú te metas, hay una botella de Coca-Cola. ¿Ok? Entiendo. Entonces, ese tipo de gente es lo que te permiten, por ejemplo, de que cómo vamos a llevar estas bolsas. Nos mete un camión de Coca-Cola y no te preocupes que eso hace que funcione. Y no sería la primera vez que se haga. Un ejemplo de eso podemos ver la epidemia de cólera de Ecuador. Ellos, que eso muchas de las personas que nos están viendo no se acuerdan de eso. Yo creo que tú tampoco, no habías ni nacido.
No, De que no, estabas como en sexto no grado. había nacido. Entonces, ¿ellos qué hacen? Eh, Vienen y tenían que distribuir suero de hidratación oral para el cólera, porque no hay medicamento específico para toda la población en una Claro. epidemia. Entonces, ¿qué hicieron? Los utilizan pegaron una bolsa de suero de hidratación oral en una botella de Coca-Cola y los mandaron. Y decían que hayan todos los casos, todos los que tú quieras, pero aquí no se muere más nadie. ¿Ok? Que eso es lo que se hace, ¿no? Y ellos ya tienen conocimiento logístico, ¿verdad? Entonces, estas empresas que ya tienen ese expertise se han utilizado en otros países para distribuir Claro. no solamente estas cosas, sino que para distribuir vacunas, porque son camiones refrigerados y ese tipo de cosas que hacen la diferencia. Entonces, podemos también hablar de distribución de alimentos. Hay múltiples cadenas de alimentación, de distribución de alimentación, logística, saben cómo empacar bolsas muy rápido, cómo distribuirlas, y se conectan directamente con productores locales, entonces tú mueves la economía de una forma diferente que en vez de solamente venderle al cliente pequeño, ¿no? Como si tú fueras al mercado, le venden a estas empresas y ellos distribuyen y se mueven productos frescos, se mueven productos secos, ese tipo de cosas y se pueden ir movilizando. ¿Y cuándo se va a poder empezar a ver esas implementaciones? ¿Se va a comunicar? ¿Va a ser público? Esta semana. Mm. Desde ya se van a estar haciendo, ¿a qué nivel se van a hacer efectivas? No, lo más seguro es que no vamos a ver ninguna bandera. Ya te digo, en salud pública tú sabes que algo funciona porque nadie se entera, ¿ok? Porque nadie se entera porque aquí tú no oyes nunca que hay una crisis de hipertensión, ni una crisis de Naegleria fowleri, una cosa de esas así, que nadie se entera porque son por control de calidad de agua, que son términos como aburridos. Entonces, así es como queremos que se haga. O sea, que simplemente ocurra porque tiene que ocurrir. Excelente, excelente. Y, ok, vamos a ver algunas de las preguntas que nos han enviado Ok, el público. Y bueno, una que nos pregunta el doctor Alex Romero es justamente en qué fase, qué oleada estamos viviendo en estos momentos de COVID-19, ¿no? Y otra pregunta, también es cómo podemos ayudar para educar a las personas a que utilicen estas mascarillas. ok. ¿Qué oleada vamos? Alexander, tengo la mala noticia para ti. Vamos en la primera ola, ¿no? La primera ola nunca ha caído. Claro. Simplemente tuvimos un pico rápido, se estabilizó por 7 semanas y luego subió. Y estamos ahorita mismo en la subida nuevamente, en la aceleración, pero es la misma ola, o sea, nunca hemos bajado para poder decir que es otra ola. Si esperamos que esta enfermedad pueda tener una tendencia de eso, que sube y baja, y lo sabemos que está así porque los países que lo han controlado, llámese directamente China, Australia, ellos han tenido picos, bajan y ya están viendo despegues de casos, ¿no? Israel ya estaba bajo y subió de nuevo, entonces eso es esperado, que a pesar de que tú tengas un super sistema de salud, va a ocurrir más que nada por las peculiaridades del virus, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál era la otra pregunta? Y la otra pregunta, ¿qué podemos hacer para Ujú. educar a las personas a que Claro. utilicen las mascarillas adecuadamente? ¿Qué puede hacer una persona, por ejemplo, que tiene un celular? ¿Qué puede hacer? Ujú. ¿Qué puede hacer una persona que vive en una comunidad, que vive Claro, con toda su familia y que se enteró y que vio en las noticias? ¿Cómo pueden educar ellos? claro, mira, lo primero que hay que hacer es que tú tienes que establecer mensajes educativos, ¿no? Mensajes educativos a todo nivel y segmentarlos como se debe hacer, ¿no? Entonces, hay que escoger los mensajes. Muchas cosas se hacen, por ejemplo, que se quieren distribuir por Internet, de que vamos a distribuir los comunicados del Ministerio de Salud por Internet. ¿Cuántas personas tienen acceso a Internet? ¿Cuántas personas tienen acceso a esas redes sociales? Una ínfima cantidad con respecto cuando lo comparas, por ejemplo, a una radio o lo comparas a un medio de televisión.
¿ok? Entonces, ahí es donde tú tienes que escoger a dónde tienes que llegar, qué tipo de canal vas a usar y qué tipo de mensaje se va a hacer. Entonces, como te decía, no puede ser el mismo mensaje para todo el país, ¿ok? Tiene que ser mensajes basados en localización, porque donde vives afecta a tu salud. Y asimismo tú tienes que hacer un mensaje distinto. Y ejemplos de eso lo sabemos, por ejemplo, con enfermedades como el dengue, que es una enfermedad de transmisión por vectores, pero también es una enfermedad de transmisión social. ¿Por qué te digo que es social? Porque aquí en Panamá usualmente uno habla de dengue cuando llueve, ¿no? Porque hay acumulación de lluvia y eso se aglomera y se convierte en criaderos. Entonces, la palabra criadero no pega, ¿ok? A la gente no se conecta con esa palabra. Entonces tú tienes que identificar términos adecuados. Panamá, como te decía, es una enfermedad de transmisión, dengue es una enfermedad de transmisión social en nuestro país, que los sitios que no tienen agua tienen altos Sí, índices sí. de dengue. ¿Por qué? Porque como no tienen agua, tienen que guardar agua. Y eso ocurre durante todo el año, incluso en temporada seca. Entonces, este tipo de cosas son los que hacen que los mensajes puedan ser retadores, pero asimismo es como debe ser. Por eso que te decía, las empresas privadas hacen este tipo de mensajes y le llegan a las personas, los segmentan por todo tipo por todos los canales que existen, radio, televisión, internet, mensajes, SMS, se los mandan a poblaciones jóvenes, a poblaciones adultas, productivas, adultos mayores, indígenas, poblaciones extranjeras, eh, y los extranjeros incluyen a los chiricanos, el mensaje que utilizan es otro lenguaje y todo, eso tienes Ujú. que segmentar también. Y eso lo vemos en otros países. Tú vas, por ejemplo, en Argentina y en la Argentina las propagandas vienen con acento, ¿no? Vienen con el acento con el que ellos hablan. ¿Y por qué lo hacen? Para poder conectarse con la población, ¿no? Eso aquí en Panamá, nosotros utilizamos un español bien neutro, pero si tú te vas al interior, la radio, las emisoras de radio utilizan otro lenguaje para poder conectarse con el público. Claro, Así mismo tenemos que hacerlo con esto. ok. Entonces, ahora, ¿qué podemos esperar? Ya nos quedan pocos minutos, pero ¿qué podemos esperar del virus? ¿Cómo va a evolucionar en Panamá? Nosotros, esa es una buena pregunta, ¿eh? Nosotros hemos visto que Panamá, nosotros estamos detectando muchos casos y de los cuales solamente el 5% son los graves, ¿eh? Que eso es contrastante con, por ejemplo, con otros países que tienen el 15% son los que se hospitalizan, aquí en Panamá es el 5% que se hospitaliza y el 2% es el que muere. Entonces, ¿qué indica eso? Que nosotros, a pesar de que jamás hemos llegado al número de muestras deseadas, que son 4.370 pruebas que tú debes tener diarias, ¿no? Que reportadas diarias en menos de 3 días, ¿no? O sea, Ujú. porque tú tomas 4.000 hoy y tienes que reportarla en 24 o 48 horas, ya tiene que estar reportada, porque eso tienes que decírselo al paciente rápidamente para poder aislarlo. Entonces, no hemos llegado a ese número, pero nosotros sabemos de que los casos que estamos viendo son mucho más leves que el resto de los países. O sea que estamos llegando a mucha población que está con síntomas muy leves, asintomática. Eh, También estamos identificando los pacientes graves para poder llevarlo al hospital. Se espera de que estos coronavirus evolucionen, tengan ciertas mutaciones que hagan que el virus esté diseñado para sobrevivir mejor. ¿Y qué significa sobrevivir mejor? Esto es evolución. Para sobrevivir mejor, tú tienes que dejar que el huésped donde el virus vive no muera. Y eso es lo que la gente espera. Pero nosotros no podemos esperar a que el virus evolucione a eso porque no sabemos cuánto tiempo se va a demorar. Claro, Se puede demorar 10 años en lograrlo. Y ejemplo de eso es que los resfriados comunes, la gran mayoría, son causados por coronavirus. ¿Ok? exactamente. Entonces, la gente no se muere de eso, sin embargo, es súper infeccioso. O sea, están diseñados, o sea, han evolucionado a, a ser infecciosos, pero no matar a la gente para poder sobrevivir. Entonces, eso es lo esperado. Pero mientras tanto, tenemos que depender de las medidas básicas, ¿no? Las 3M. Usa tu mascarilla, lávate las manos y mantén la distancia. ¿Eh? Y mientras tanto, tenemos que
utilizar estas tres técnicas, mucha educación, mantener la distancia, ser creativo para abrir los negocios, ¿ok? Porque no podemos tener los negocios cerrados. Y también hay que tener un poco de paciencia. La ciencia está yendo a pasos agigantados, incluso se le llama en los Estados Unidos procesos de a la velocidad de la luz, así mismo, ¿no? Velocidad de la luz, y aún así todavía no hemos llegado a tener vacunas, y cuando la tengamos, que muy probablemente tengamos más de una a fin de este año, eso significa de que tú tienes la vacuna, pero la vacuna no es la que te cura, o sea, es la cobertura de vacunación de más del 70-80% de tu país. Y para que llegue de el descubrimiento a ese país, eso puede tomar hasta un año. ¿Okay? Porque necesitas logística, planificación, que los países lo pidan, los países lo compren, aunque sea todo a la velocidad de la luz. Nosotros no tendremos vacunas hasta el otro año. Hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Soy un matafili. Pero es verdad, hay que decirlo en números realistas. Así es. Eh, eh, Vamos a ver ahora algunas de las preguntas que nos han enviado ya uh-huh. el público para finalizar, ¿no? Eh, Solamente si la gente tiene una duda, Gabriel Rebollón y Arturo Rebollón son hermanos. ok, y bueno, ¿en cuánto tiempo consideran que Panamá vuelva a su normalidad, incluyendo vuelos turísticos, aperturas de colegios y centros de recreación? Porque Mira, tenemos estos bloques y tenemos mucha información de ese claro, tema, claro. pero ¿cómo Mira, vemos? eso, yo tengo una visión muy específica de eso, en la que el concepto de bloque a mí no me gusta. O sea, el concepto de bloque es muy generalizado. Tú tienes que abrir de acuerdo al avance de las medidas de protección del cliente, de los usuarios, y que el usuario aprenda a usarlo. Ejemplo de eso, por ejemplo, la, los restaurantes. La gente siempre nos manda por redes sociales la foto de la gente comiendo en Nueva York y en París y en España. ¿Cómo hacen? Pero es que tú vas allá y tú preguntas, ¿cómo tú hiciste? El restaurante está cerrado, o sea, la Claro, puerta, nadie puede entrar. Todas las mesas las sacaron, las calles se cierran, se ponen mesas pequeñas, la mesa es de dos personas y ya. No es de que tú vas al estilo de familia latina, que lo primero que hace es de que vamos a pegar estas tres mesas. Eso ya no existe en esta época, tú tienes que adaptarte. ¿Okay? Y si te vas a un Suecia, la mesa favorita es la de uno, la de una sola persona, en la que tú te vas y te sientes solito y te comes tu plato de comida y te vas, nadie se habla entre ellos, entonces aún así tienen altas tasas, entonces claro. hay que Yo creo que, adaptarse a eso. y ahí también es importante recalcar que a pesar de que estamos viendo cómo los países de Europa principalmente han tenido esa apertura y se puede decir que tienen esa libertad y relajación en las medidas, el gobierno, las autoridades y la población está consciente de que en cualquier momento ellos pueden regresar a cuarentenas estrictas, por ejemplo en Londres, en Suiza y en muchos otros países. En En España, España ya empezaron, algunas ciudades que fueron súper liberales, ya cerraron. Porque es que el virus es súper infeccioso. O sea, este es un virus que que ha evolucionado para sobrevivir en la población. Eso es usualmente lo que pasa cuando son virus y bacterias nuevas. Ellos vienen y empiezan a infectar para poder sobrevivir. Pero obviamente conforme va evolucionando y van disminuyendo la cantidad de gente sensible, ellos asimismo evolucionan con respecto a severidad. Entonces, como te decía, o sea, nosotros vemos que este virus no es el peor que vamos a ver en la historia. O sea, nosotros hemos visto que la influenza española es mucho peor y la controlamos con vacunación anual. O sea, todos los años viene el mismo virus bastante parecido al que fue la influenza española y no vemos ese impacto. O sea, de vez en cuando ocurren saltos genéticos muy agresivos, como el que tuvimos hace unos 5 o 10 años, pero no es tan común. Pero sí van a seguir viniendo virus mucho más agresivos, más evolucionados, y hay que cuidar todos los factores alrededor, porque esto no es solamente
como estamos hablando, que yo te lo digo aquí, que es una conexión lineal. Hay muchas cosas que están conectadas, las que vienen, tú conectas ambiente, economía, salud, educación, pobreza, y todo eso se mueve como si fuera un reloj suizo y todo tiene que funcionar adecuadamente, ¿no? Donde tú saques uno, se desbalancea algo. Y ejemplo de eso es que tú vienes, coges, dañas el ambiente y se mueven especies salvajes que antes no estaban y pueden traer virus y bacterias, que eso es lo que hemos visto en los últimos 10 años. Las 10 últimas pandemias han sido por enfermedades infecciosas de origen zoonótico, de origen animal, que no existían. Claro, yo creo que resumiste bien el mensaje final que queremos dar con esta sesión, que donde todos tenemos un rol Uh importante -huh. en Sí, en la detención del virus, en poder recuperarnos como población, sí, y que van a haber oportunidades. Aquel que tenga talento, que tenga disponibilidad para ayudar, allá hay grupos que a nivel local se están reuniendo para sí, trabajar claro, esa causa. Además del gobierno, también la población, todos los sectores tienen un rol importante que claro, llevar adelante. sí, claro. Ahí como eso, todos tienen un rol en la sociedad y todos pueden ayudar, y lo pueden ayudar desde ayudando en su propia casa, porque tampoco es justo echarle una carga emocional muy grande que hay que salvar el mundo, ¿ok? Así es. Tú salvas a los que puedes ayudar, de acuerdo a tus capacidades. Si en tu caso tú puedes salvar solamente a tu familia, estás salvando a 5 personas, ¿ah? Estás cuidando a 5 personas y eso es bien difícil de hacerlo. Entonces, hay que enfocarse en la forma más sencilla de hacerlo, ayudar a la familia, ayudar a las comunidades y después uno va pensando, porque se van ayudando muchas familias en la comunidad y esa comunidad se cuida, después hay muchas comunidades que se cuidan y ya es un corregimiento, muchos corregimientos, ya son distritos, provincias y vamos a ver la ola expansiva. O sea, yo sé que no vamos a la velocidad que todos quisiéramos, ¿no? De que se arreglara ya, pero se está en la dirección correcta. O sea, son pasos lentos, pero en la dirección correcta. Gracias, Arturo. Gracias a todos Claro. por acompañarnos en este live científico. Vamos a volver la próxima semana con otros temas interesantes. Envíen en la sección de comentarios qué temas les gustaría tratar, qué invitados les gustaría que tuviéramos y con gusto Claro. vamos a hacerlo. Este live va a estar disponible en esta cuenta, pero también en el podcast, que pueden buscarlo, que se llama Gabo Rebollón, que se encuentra en Spotify, Google Podcast y en Apple Podcast. Gracias a todos por acompañarnos, por el tiempo y bueno, nos vemos. Que hasta Hasta luego. luego. Gracias.